Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que os habéis conectado a la Escuela de Familias. La Escuela de Familias, para los que no lo sepáis, es una iniciativa que nace del Grupo de Educación de Plena Inclusión Madrid y bueno, pues es una iniciativa que nació con la idea de ampliar el conocimiento en temas que pueden ser de interés para los familiares y las familiares de estudiantes con discapacidad intelectual y discapacidad del desarrollo. Desde que empezó este proyecto ha habido 3 sesiones, esta sería la cuarta, y en la sesión de hoy, bueno, pues vamos a abordar el tema del manejo de las conductas que nos preocupan de nuestros hijos y nuestras hijas. Para ello tenemos la suerte de contar con Marta Casado. Marta es terapeuta ocupacional y también es coordinadora del Centro DIEM de la Fundación A la Par. Y nada, en breve ya os voy a dejar con ella. Solo recordaros que en la función del chat que tenéis abajo podéis escribir preguntas. Lo que haremos será trasladarlas al final de la sesión para que Marta pueda responderlas. Aunque bueno, puede que ya en algún momento puntual os haga alguna pregunta y os animo ahí a contestar en directo. ¿De acuerdo? Pues nada, ya empezamos. Marta, bienvenida. Hola, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, ya te lo dejo para ti todo, ¿vale? Todo tuyo. Gracias, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, primeramente agradecer a Plena Inclusión la oportunidad a Cristina Gutiérrez y a Cristina Sota que me han apoyado. Y antes de nada, pues me gustaría también agradecer a la Fundación A la Par, el lugar donde trabajo. Me gustaría presentarme primeramente. A ver, bueno, este es el tema que vamos a tratar esta tarde, es el manejo de conductas que preocupan en adolescentes con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, mi nombre es Marta y soy terapeuta ocupacional. Tengo experiencia en salud mental. He trabajado 13 años en una unidad hospitalaria de tratamiento y rehabilitación con personas con enfermedad mental grave y después he estado 3 años en otros recursos de la red de salud mental en la Comunidad de Madrid. También he estado, bueno, he trabajado en servicio varias de salud, en una unidad de estancia, en unidades de hospitalización breve y en otros recursos de rehabilitación psicosocial fuera de España, concretamente en San Juan de Dios en Italia. Actualmente soy coordinadora del centro de día bien en la Fundación A la Par y bueno, realizo consulta privada como terapeuta gestal. Bueno, mi formación estudié en la Universidad de Zaragoza, hice la formación en psicoterapia gestal aquí en Madrid y luego cuento con cursos de posgrado y en salud mental y formación en terapia grupal y terapia. Bueno, no sé, voy a conectar el chat porque me gustaría un poco saber desde dónde os estáis conectando y bueno, también las edades de vuestros hijos y también si habéis tenido dificultades en el manejo de problemas en casa. Entonces, no sé desde dónde os estáis conectando, si estáis conectados al chat y poderos interactuar un poco por medio del chat. Vale, hay una madre que bueno, su hijo tiene 17 años, hay una adolescencia. No sé si hay alguien más, desde dónde se estáis conectando, desde Madrid, 24 años, 16 años. Bueno, es una manera de poder compartir un poquito. Este es un espacio, me gustaría, de reflexión, de compartir y de pensar, ¿no? Mi presentación es muy sencilla, son cosas de sentido común. Lo que pasa que a veces, pues en el día a día, pues nos bloqueamos, ¿no? Y el sentido de esta charla es un poco pensar en conjunto y poder reflexionar. 17 años y a la Fundación San José, 14 de Madrid 17. Si habéis tenido, qué bien, ¿no? Poder tener dificultades en la conducta, que poder contar con compartir. 14, 28, 15,
desde Madrid, 18 años. Vale. Problemas a la hora de acatar los límites, conductas desafiantes. Carmen, desde Ciudad Real, 17 años, dificultades en las relaciones con iguales. Bueno, muchísimas gracias. Si podéis escribiendo en el chat, yo cuando vaya lo voy leyendo y lo voy poniendo en voz alta porque así también vosotros podéis un poco ver quiénes estamos aquí ahora, ¿no? 18 años desde Madrid, Madrid 18 años. Vale. Diana, intereses restringidos. Nieves desde Madrid, 19 años, su hijo. Vale, voy a seguir leyendo, ¿vale? En cuanto pueda. Y cualquier cosa que está Cristina también para alguna pregunta que queráis hacer y al final pues podemos ponerlas en común. Estoy un poco bajo, sí. Voy a intentar subir el volumen porque estoy sin los cascos. Y a ver. Vale. Milagros de Alcalá de Henares, 19 años. Muchas dificultades para controlar a su hijo. ¿Cómo evitar las mentiras? Bueno, control de impulsos. Vale, bueno, nos ponemos a ello y voy a seguir leyendo. Voy a intentar hablar un poco más alto. Cualquier cosa me decís por el chat, ¿vale? Bueno, primeramente os voy a contar dónde estoy trabajando y un poco enfocado el trabajo, porque tiene sentido con esta charla. Yo estoy trabajando en el centro de día bien, dentro de la Fundación a la Par. La Fundación a la Par, que muchos conoceréis, tiene muchísimos recursos, uno de ellos es el centro de día, otros con el centro ocupacional, centro especial de empleo, la vivienda, el programa de vida independiente, apoyo psicosocial o la unidad de atención a víctimas de abuso y maltrato. Son algunos de los recursos con los que cuenta la Fundación a la Par. Nosotros estamos en el centro de día, somos un equipo multidisciplinar amplio, contamos con 3 psicólogos, psiquiatra, trabajador social, yo como terapeuta ocupacional y coordinadora y 3 educadores. Es un recurso en Madrid que fue pionero en su día porque además de tratar a la discapacidad intelectual, abordamos la enfermedad mental y las alteraciones de conducta. Tratamos con personas entre los 18 y los 40 años, es un centro que tiene un horario de 9 a 4, donde las personas están en un periodo de 2 años y luego es ampliable a 16. Cuenta con plazas concertadas y privadas y los objetivos de trabajo que hacemos dentro de un trabajo muy terapéutico y muy integral, pues primero pues, facilitar que puedan fomentar la autonomía, que cojan habilidades y que sean lo más autónomos, trabajar a bebés y habilidades sociales, ¿no? Para poder volver a tener una vida lo más plena posible. Se hace mucho hincapié en todo el tema de la salud mental, prevenir las descompensaciones, trabajar conjuntamente con los servicios de salud mental para tener un tratamiento lo más coordinado posible. Y después, otro de los puntos en que trabajamos en BIM es el trabajo con la familia, un trabajo con sesiones familiares y un trabajo muy pleno, ¿no? entre los profesionales, la familia y el usuario del servicio. Estos serían como los 3 puntos así específicos del trabajo. Y bueno, me trago también porque tiene mucho que ver con la charla, porque vamos a abordar trastornos de conducta. Perdona, Marta, es que se oye un poco bajito. No sé si puedes tocar el volumen o subir o hablar más alto. Es que sí, he intentado lo del volumen, pero no sé muy bien. Yo creo que con que hables así un poquito más alto, como ahora, te oímos bien, ¿vale? Solo que se oye bajito. Vale, ¿habéis escuchado? Si hablo más alto, ¿me escucháis? Sí. Vale, vale, voy a intentar subir el tono, que mi tono también es por normal, bastante bajo. No sé si habéis escuchado lo que he estado diciendo hasta ahora o queréis que os repita alguna...
información. ¿Me habéis escuchado Sí, bien? eso Bueno, repite un poco la última parte, ¿vale? Porque yo creo que como estábamos mirando que no se ya, oía bien y perdona, eso, yo nos hemos estaba despistado. centrada y ahora estoy leyendo que no me habéis escuchado, ¿verdad? Pues mira, os voy a contar un poquito, decírmelo, dímelo tú, Cristina, porque si no, no leo el chat y os cuento Vale. un poco lo que os estaba contando, el lugar donde trabajo, porque trabajamos precisamente las alteraciones de conducta. Os contaba que yo, bueno, el equipo trabajamos en el centro de día a día dentro de la Fundación A la Par. Y es un centro de día que fue pionero porque además de abordar la discapacidad intelectual, trabajamos con personas que tienen además alteraciones de conducta y algún diagnóstico de salud mental. Es un centro de día que atiende a personas entre los 18 y los 40 años en horario de 9 a 4, donde los usuarios están 2 años y luego hay una prórroga ampliable a 4. Y os contaba que el trabajo que hacemos en DIEN, que somos un equipo pues bueno, con amplio de profesionales, hay 3 psicólogos, psiquiatra, trabajador social, 3 educadores, yo como terapeuta ocupacional y coordinadora del centro, lo que hacemos es un trabajo pues multidisciplinar primero para que las personas que vienen puedan fomentar la autonomía y tener una buena calidad de vida y trabajar habilidades sociales y todos los problemas relacionales que aparecen. Eh, Trabajar de la mano con toda la parte de salud mental en coordinación con los servicios de salud mental, previniendo y reduciendo la sintomatología. Y después hay un área muy amplia de trabajo familiar que nos parece fundamental, donde las familias vienen a terapia familiar y hasta que un proceso desde que la persona entra hasta que serían como un poco el enfoque de trabajo de vida. Bueno, vamos a pasar. Bueno, el tema que vamos a abordar lo he estructurado como en 3 áreas. Primero sería el justificar el por qué es importante para nosotros abordar las conductas problema. Después algunas cosas muy sencillas para poder detectarlas en casa y, y poder luego ver cómo actuar. Ver las dificultades que nos enfrentamos en casa cuando aparecen y entre todos poder pensar de qué manera actuar lo mejor posible, ¿no? Y después he puesto otro apartado sobre la adolescencia como transición a la vida adulta, sobre algunas áreas que son a veces cuando no están muy bien abordadas pueden fomentar o aumentar los trastornos de conducta. Y luego, pues bueno, un espacio para poder compartir entre todos alguna duda o alguna experiencia. Yo lo que pueda os puedo responder y si no, pues bueno, podemos ir en el mail y cualquiera de persona de mi equipo, que somos un equipo muy amplio y con mucha experiencia, pues encantados de poderos apoyar y acompañar en esto a través del mail o luego poder hablar con vosotros. Eh, lo primero es porque es importante el tema que nos ocupa. Pues principalmente porque cuando aparecen los problemas de conducta, empiezan a aparecer, nos empezamos a sentir francamente mal y pueden aparecer, pues bueno, mucha frustración, muchísimos miedos, incluso ansiedad. A veces aparecen pues muchas sintomatologías de salud mental, ansiedad, estrés, insomnio, eh, tristeza. Aquí he puesto algunas de ellas, pero bueno, son cosas que pueden traer problemas de pareja, problemas familiares, depresión, y bueno, por eso podría ser muy importante. ¿Qué pasa además? Que a la adolescencia es una época de exploración para los hijos, ¿no? Es un momento de ruptura entre 2 momentos, entre la etapa de la niñez y otra etapa que comienza y que es nueva para ellos. Los adolescentes quieren libertad y se van a encontrar, cuando aparece esa libertad que quieren, se van a encontrar con muchas limitaciones familiares y sociales. ¿Qué pasa? Que eso les provoca muchísima frustración y aparece pues momentos de rebeldía ante eso. Es algo natural, lo hemos pasado todos y es
comprensible, ¿no? Entonces tenemos que olvidar de que es un paso a otra etapa muy importante. ¿Cómo lidiar con esto? Pues entre la autoridad, y de aquí tiene que ver el trabajo con los límites, y la autoridad y el afecto, ¿no? La parte de los límites y la parte del amor, de cómo poner los dos en la balanza y poder dar como una de cal y otra de arena con estas dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando a veces esto es difícil de lidiar, pueden aparecer dificultades, ¿no? Y si esas dificultades, pues a veces no las podemos detectar o van a más, ahí es cuando aparece ya una problemática que implica pues, a todas las personas que viven en casa, los padres, hermanos, a veces gente muy cercana, abuelos, tíos, incluso vecinos, ¿no? Amigos. Entonces hay que ir viéndolo entre todos. ¿Cómo detectar conductas problema? Pues bueno, a veces es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque estamos en el día a día, porque es una cosa que no le paramos. Sabemos que hay problemas en casa, pero no sabemos qué hacer o no nos damos cuenta de que están sucediendo por la rutina, por la inercia, porque a veces los dejamos pasar porque no sabemos cómo actuar o los normalizamos. Y bueno, me gustaría preguntaros, ¿no? Si, ¿qué es esto de conducta problema? Porque cada uno podemos tener una visión diferente y lo más importante es que cada uno lo podamos identificar desde nuestra manera de verlo, ¿no? O desde nuestra experiencia. Entonces, por el chat sí me gustaría que si alguien puede compartir un poco para tener una visión y yo la voy leyendo y poderla compartir entre todos. ¿Qué sería para vosotros conducta problema? O una alteración de la conducta, cosas aparecen en casa, en el día a día. Cuando voy a ir leyendo algunas cosas, ¿no? Porque me parece que yo puedo ser como un poco transmisora de algo común en todos. Diana dice, cuando al poner un límite, el hijo se pone violento, conducta desafiante, falta de control y responsabilidad en el uso del móvil, que es imposible razonar, que no reconoce la autoridad. Respuestas exageradas a los límites. Okay. Uso obsesivo del móvil, conductas que pueden poner en riesgo su integridad física. Cuando las cosas no se hacen como él quiere, cuando se agrede al mismo, conductas agresivas, las rabietas de niño que se convierten en reacciones agresivas. Vale. Voy a leer alguna más si aparecen y las voy poniendo en voz alta. Creo que esto nos hace, bueno, a mí me ayuda porque yo muchas veces me planteo, ¿no?, que son conductas problema, porque primero porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo y no hay una varita mágica para esto, ¿no? Es una cosa de pensar, de hacer un trabajo en equipo, de ponerlo en común como lo estamos haciendo. Pérdida absoluta de autocontrol, no respetar la autoridad del padre o la madre, pierde el control y nos lo hace perder a todos. No sabe parar de cualquier cosa que no esté bien, aunque él lo sepa, problemas asegurados para su vida futura en sociedad. Mi hijo tiene TEA, no tiene capacidad para razonar las consecuencias, es difícil separar las conductas de... Muy bien, esto me parece muy interesante y que nos pasa muchas veces, no poder separar las conductas de la enfermedad o del diagnóstico. Y también a veces de lo que es de la adolescencia, a veces aparece lo que es de la adolescencia, lo que puede ser de la enfermedad, lo que puede ser de la discapacidad. A veces hay mucha confusión en esto. En general nos pasa a veces también a los profesionales hasta que llegamos a revisar desde dónde vienen, ¿no?
esta dificultad de la conducta. Bueno, muchísimas gracias a todos por poder compartir esto. Si hay alguna más, yo lo voy a ir leyendo. Gracias. Bueno, pues las conductas problema no logra hacer entenderme. Yo creo que lo que hemos puesto en común nos podemos hacer una idea entre todos. No reconocer que algo está mal, defenderse atacando, la obsesión por tener novio, decir mentiras sin necesidad, inventar historias. La mentira es algo que aparece. Cuando no le gustan los límites, se enfada. Bueno, yo creo que esto nos ayuda para tener a todos una visión que es compartida, que a veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa al resto de familias, o no le pasa al resto de los hijos de otras familias. Y bueno, si pudiera poner en la diapositiva lo que estaba leyendo, es muy común, ¿no? Muy común y con una definición para todos, ¿no? Falta de control, de autorregulación, la necesidad de tener un despertar sexual que él se está negando. Vale, voy a seguir leyendo, gracias por compartir. Yo creo que eso puede ayudar a todas las personas que estáis escuchando, porque las interacciones de conducta para mí no son más que una respuesta que no es adecuada en ese contexto en el que está, ¿no? En ese contexto, en la familia, o con un grupo de amigos o en el colegio. Al final es algo que dificulta la convivencia. Es una respuesta que aparece que no es adecuada o que no es lo normal en ese contexto y que dificulta la convivencia con la familia o con el grupo en el que está en ese momento. Principalmente vamos a centrarnos en las cosas en casa, ¿no? Entonces, vale, no sé si, una pregunta, no sé eh, si las cosas del chat las lee todo el mundo, yo por preguntar, o solo las leo yo y entre vosotros leéis las respuestas de los demás, las leemos. Vale, genial, 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 pues así las podéis ir leyendo. Yo quería leerlas para pensando, vale, genial, es que es la primera vez que hago una charla por Zoom, así que bueno, lo cuento también para que veáis que bueno, que estoy ahí aprendiendo. Vale, muchísimas gracias. Vale. Bueno, yo he puesto aquí algunos síntomas, algunas señales de alarma que tienen que ver pues, con cosas que estáis diciendo ahora. Las voy a leer para ver si alguna os resuena, ¿no? Una señal de alarma es desobedecer en casa, no aceptar los límites ante una negativa, tener una respuesta a algo evitativa, los silencios a veces, o de repente una respuesta muy agresiva, negarse a colaborar en las tareas de la casa. Pues los adolescentes empiezan a adquirir responsabilidades que no tenían cuando eran niños y entonces a veces esa adquisición de las responsabilidades pues les cuesta o no quieren, ¿no? Porque hay mucho miedo también, hay un cambio a unas cosas que ellos no estaban haciendo antes y que es un proceso y un aprendizaje y a veces hay negativa a poder coger esa madurez, ¿no? Entrar en una pelea, en una discusión, gestos de provocación o desafiantes, tanto físicos como verbales, a veces llegamos a la agresión física, al forcejeo, a los insultos, ¿no? Que son agresiones verbales, al robo, a la mentira repetida, la falta de cuidado hacia objetos en casa. A veces su manera de mostrar el enfado puede ser romper algún objeto. Pasar mucho tiempo fuera de casa o las fugas y el absentismo del colegio o del lugar donde esté, del centro de día, de
centro ocupacional, del lugar donde esté asistiendo, ¿no? Estos son síntomas y señales de alarma de tener que parar y pensar qué está pasando y buscar soluciones, ¿no? Buscar, pensar, reflexionar sobre ello. Bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer para... Aquí he puesto la palabra diagnóstico, está como mal escrita porque en el fondo sería qué preguntas nos ayudan a poder detectar, ¿no? Porque parece que diagnóstico es algo como muy médico y nos puede confundir. Lo importante es que podamos nosotros detectar en casa qué cosas están dificultando la convivencia, qué cosas nos están haciendo sentir mal con nuestro hijo y de qué manera eso hay que ponerle como el foco, ¿no? Pues yo he puesto tres que me parecen importantes. Una de ellas sería poder diferenciar lo que es un mal hábito con una dificultad que tenga que ver con la discapacidad intelectual o con la enfermedad. A veces hay mucha confusión, ya lo he dicho antes, con qué es lo que falla y con esa confusión, por no saber muy bien de dónde viene, lo que hacemos a veces es dejarla pasar o justificarla con la enfermedad mental, ¿no? Yo he visto muchas veces no, es que como está enfermo, esto, y hasta que no lo hemos podido trabajar y poder pensar conjuntamente y poderlo como sacar de ese lugar, no nos hemos dado cuenta de que efectivamente no era la enfermedad, no era el diagnóstico, era que había una serie de hábitos que se estaban instaurando y que estaban haciendo daño y que eso había ido a más. Eso por un lado es importante. Después otra cosa que sería importante es ver cuándo aparece. Eh, hay alteraciones de conducta o dificultades que aparecen que son en la adolescencia. La adolescencia es un lugar donde aparecen muchísimos cambios, tanto físicos como psicológicos, y entonces aparecen estas dificultades. Otras han aparecido en la infancia y lo que pasa en la adolescencia con todos estos cambios es que se multiplican. Entonces, habría que también ver si es algo que llevamos desde hace tiempo arrastrando en casa o que ha sido algo que ha aparecido en plena adolescencia y que luego puede ser que con la madurez, cuando los cambios vayan siendo menores y ellos vayan un poco creciendo, pues esas dificultades van disminuyendo. Y por último, sería el, el ver por qué aparecen. Si es una cosa muy conductual, ahí tiene un sentido detrás. Aparecen, hay un factor desencadenante. A veces lo vemos solamente con ciertos hechos o ciertas situaciones. A veces aparecen con ciertas personas. Siempre es con su padre, o siempre es con un hermano, o siempre es con su madre. Eso también habría que verlo, ¿no? Parar cuándo aparece y por qué aparece. Bueno, pasaríamos a ver con qué dificultades nos enfrentamos. Aquí he puesto tres frases bueno, que aparecen. Cuando aparecen las dificultades, aparece el miedo también, ¿no? Y a veces nuestras reacciones es tanta la tensión que hay que, que no sabemos cómo hacerlo. Y a veces por miedo a cómo reaccionará nuestro hijo, pues hay mucho bloqueo y nos paralizamos porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos cómo decirle las cosas, porque queremos hacerlo lo mejor posible y, y entonces eso nos impide a veces actuar. A veces él tiene la última palabra, ¿no? Por una pérdida de autoridad y bueno, pues también hay un bloqueo ante eso, ¿no? Y tenemos una gran dificultad. O esto ya es continuo y entramos en una dinámica donde aparece mucho el enfado o la rabia y ahí también nos paraliza a la hora de poder revisar eso. Bueno, ¿qué dificultades? Yo he puesto aquí algunas que nos pasan a todos en general, ¿no? Y una de las grandes dificultades que hay es que no contar el problema o expresar lo que ocurre. Dificultades y barreras
tenemos todos. A veces creemos que somos los únicos que las tenemos, que solo es nuestro hijo, que solo pasa en nuestra familia. Eso es mentira. En todas las familias aparecen dificultades y problemas, ¿no? Y poderlo contar es es difícil, es un trabajo, es una gran barrera, pero poquito a poco poder flexibilizar eso y buscar entornos de confianza donde poder contar lo que nos ocurre eh, es francamente una de las cosas más importantes, porque primero que les estamos dando el mensaje a nuestros hijos de que hay una dificultad y eso a ellos les ayuda a reconocer la suya. Y reconocer las dificultades que tenemos es el primer paso para poder cambiar cualquier persona. Entonces, bueno, yo creo que es una de las dificultades que más aparecen. A veces nosotros lo vemos en las sesiones familiares o en el trabajo, ¿no? Que hay algo, que hay un problema, pero que cuando aparece, pues damos en el clavo, ¿no? Pero ha pasado un tiempo hasta que uno se puede abrir, confiar y decir, pues mira, esto lleva pasando en casa mucho tiempo, esta es la principal dificultad que tenemos con nuestro hijo y ahí es cuando empieza el trabajo realmente de poder ver qué está pasando y poder buscar entre todos la manera de apoyarle. Eh, la dificultad es caer en la sobreprotección. Muchas veces por esto que os contaba del, de poder, del diagnóstico, ¿no? Pues, de tener la discapacidad o tener la enfermedad o no lo va a poder hacer. Entonces acabamos nosotros creando mucha sobreprotección y la adolescencia es un periodo de exploración, de caer en el error, de salir al mundo. Yo creo que cuando uno está en la niñez es muy fácil para todos porque hay un lugar de mayor seguridad y de mayor control y en la adolescencia crea vértigo porque al fin y al cabo es como salir al mundo. Entonces es un reto para todos. Y también es un síntoma de que las cosas van bien. Cuando un adolescente tiene ganas de pasar por de experimentar, tiene intereses, tiene ganas de conocer la sexualidad, tiene ganas de ligar, tiene ganas de estar con amigos, tiene ganas de ver qué está pasando en el mundo a través de una aplicación. Esa fase es una fase necesaria para pasar a otras. Porque es verdad que acarrea muchos miedos y muchas dudas, ¿no? Sobre todas estas cosas, pero hay que verlo como algo positivo, los cambios que hay en la adolescencia. Otra de las cosas que nos enfrentamos todos es el cansancio, ¿no? Las dificultades se van acumulando, hay muchísima carga y hay que compartirla para que sea más liviana. Hay también que apoyarse en los profesionales, en los profesores, en amigos cercanos, en personas que sabemos que cuando les contamos las cosas nos las recogen desde un lugar de apoyo, no en el lugar de que te digan no pasa nada, ya verás cómo pasará, sino un lugar donde dejarse caer, donde ser vulnerables, ¿no? Y poder confiar, confiar en que el otro nos puede escuchar y nos puede echar una mano para poderlo llevar mejor entre todos, ¿no? Que sea una cosa de equipo. Una dificultad que aparece también mucho es tomar decisiones por ellos, porque a veces entramos en el día a día, entramos en esta vorágine, la rutina, que el problema ya está ahí instaurado y a veces es como pasa cualquier cosa y nosotros decidimos a veces por falta de paciencia, por falta de tiempo, por este cansancio. Hay que escucharles, hay que poder comprender su punto de vista, entender desde qué lugar están haciendo las cosas. No escuchar sus necesidades, a veces pararnos y estar delante de ellos y calmarnos y preguntar qué necesitas y escuchar de manera genuina qué está necesitando el otro es muy difícil. Bueno, es difícil para todos, entonces es momento
de parar, centrarnos en el aquí y ahora, en lo que está pasando y qué hay detrás, qué hay necesidad real detrás de ese enfado, de esa frustración, de esa rabia, de ese momento de explosión, de agresión, qué hay detrás que está necesitando que a veces no lo estamos escuchando, ¿no? O no nos estamos escuchando tampoco nuestras necesidades y entonces al final nos escuchamos nosotros las nuestras como padres y a veces escuchamos las de nuestros hijos. Las dificultades a la hora de establecer límites, ¿no? ¿Cómo ponemos el límite? ¿Quién lo pone? Tiene que ser algo compartido por los padres, tiene que ser un 50-50. Y luego hay una parte muy importante que es sostener ese límite, ¿no? Porque a veces lo ponemos en otro. Pues, cuando venga tu padre o voy a contar esto a los profesores, o cuando vaya en el centro de día se lo voy a contar a los terapeutas, ¿no? Son ejemplos que a veces por no asumirlo, no poder sostenerlo nosotros, porque es una cosa muy difícil, pues los podemos a veces delegar y ahí pierde un poco, perdemos la autoridad y se diluye, ¿no? El límite. Y bueno, algo que nos acompaña mucho es la culpa. Nosotros hacemos las cosas, hay que no olvidarse de que las cosas se hacen lo mejor que sabemos, eh, lo- como podemos en ese momento y que nadie nos ha enseñado, que aprendemos cada día de los errores y de la experiencia y bueno, que no lo estamos haciendo mal, ¿no? Esto es muy importante recordárselo, que lo hacemos por amor a tu hijo, o sea, lo haces por amor a lo más importante y desde ahí, pues, quedaros con eso, ¿no? Porque si no puede entrarnos la culpabilidad y la culpabilidad lleva mucho al miedo y eso nos hace bloquear y entramos en un lugar que no nos acompaña. Hacemos las cosas, recordarse siempre que hacemos las cosas lo mejor que sabemos y podemos en ese momento, que lo hacemos desde el amor y, que, y que hay una cosa de experiencia, como todo en la vida, de ir probando y mejorando entre todos las dificultades que van surgiendo. Estos, bueno, serían así algunas de las cosas que aparecen, ¿no? De las dificultades que tenemos en el día a día. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto. Bueno, quizás al final lo podemos ver. Mm, con las dificultades me gustaría recalcar algo muy importante que es que a veces las dificultades se acumulan y llegamos a lo que son momentos de crisis. Momentos de crisis son momentos donde hay muchísima tensión en casa. Bueno, lo he puesto así como de crisis porque me parece que es cuando ya estamos en una vorágine donde hay muchísima tensión, muchísimo enfado, muchísimo bloqueo y hay incluso situaciones de riesgo, ¿no? Faltas de respeto graves o situaciones donde se puede poner en peligro a veces pues, las cosas en casa por una agresión física, por muchos insultos. Y sí me gustaría recordaros que en esos momentos es muy importante parar, buscar la calma y no actuar, o actuar siempre en pro de la integridad física o en ese momento de calma, eso siempre, pero no tomar decisiones en caliente y es un momento donde no entrar en algo rígido, ¿no? Porque a veces nos podemos enzarzar en algo como muy rígido, en momentos que son con mucha tensión y ahí no vemos nada, estamos completamente pues muy fuera, estamos muy nerviosos. Entonces, bueno, simplemente recalcaros que hay que también tener esto presente, ¿no? Que hay momentos donde uno puede pensar y estar calmado y buscar vías de reflexión o de buscar soluciones y hay otros donde uno tiene que parar porque necesita verlo al día siguiente o tomarse 2 días y dentro de 2 días decir, bueno, lo voy a compartir con alguien de confianza, con un profesional que esté cerca de nuestros hijos y ahí ya vemos.
y ya vemos cómo actuamos también y tiene unas consecuencias o podemos ayudarle a lo que ha pasado, pero a veces actuar muy rápido o en ese momento es contraproducente. Bueno, no sé, Cristina, vamos bien de tiempo. Mm, Cualquier cosa me dices. Bueno, y vale. Bueno, y después entraríamos así con cosas muy sencillas en algunas acciones de mejora. Bueno, como veis, esto es algo que nos pasa a todos. Mi idea de traer esta charla era una cosa como muy de reflexión, de compartir cosas que ocurren en el día a día y que nos podamos llevar pues esta reflexión, que a veces no tenemos tiempo en el día a día de poder parar a pensar, ¿no? Si nos llevamos ese momento de pensar y de reflexionar, pues yo creo que es mi objetivo de este ratito que estamos juntos, ¿no? Eh, bueno, las acciones de mejora, antes de nada, pues hay cosas que tenemos también que tener como ahí como POSIT para no olvidarnos en el día a día, ¿no? Una sería que no hay una fórmula mágica. Esto lo he repetido antes, pero es muy importante que todos los días pues la tengamos presente, que vamos creando conforme la experiencia, que no nos podemos comparar con nadie, ni podemos comparar nuestra familia, nuestros hijos con otros, que a veces caemos mucho en las comparaciones y eso lo que nos lleva es a hacernos daño. Después que la misma solución no sirve para todos, que hay que ver a la persona en el contexto, con sus intereses, lo que le está pasando y mirando mucho hacia él, ¿no? Hacia ella. El ser proactivos, ¿no? Que podemos reconocer la dificultad primero, poder hablar sobre ella y luego ya, una vez que hagamos esto, ya podemos buscar ayuda, podemos buscar o pensar sobre eso, ¿no? Pero hay como unos pasos previos antes de, a veces nos ponemos mucho a buscar, pero sin haber pensado anteriormente cuál ha sido la dificultad, eh, cómo lo voy a hacer, ¿no? Cómo nos anticipamos. Y por último, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Poder expresar lo que nos está pasando y buscar lugares seguros de apoyo y de comprensión, ¿no? Buscar a quién, también es importante a quién le contamos las cosas para que podamos estar en un buen lugar, ¿no? Bueno, cosas a tener en cuenta cuando vamos a ponernos a revisar estas dificultades. Por un lado estaría reconocer cómo nos estamos sintiendo nosotros como padres. A veces las las dificultades que pasan y que vemos en nuestros hijos es una expresión de algo que está pasando en casa. Hay mucha tensión en casa, por ejemplo, o nosotros estamos más nerviosos de lo habitual y a veces lo ponemos en él, pero son muchas cosas las que están influenciando. Entonces es importante a veces también preguntarnos a ver cómo estoy yo esta semana, cómo me estoy relacionando con mi hijo, con mi hija. Tener momentos para nosotros solos también para pensar cómo están las cosas, ¿no? Porque es muy importante. eh, Expresar las emociones. A veces lo que ocurre es que nosotros no nos las permitimos como padres. Estamos muy enfadados, pero no es por ahí aguantar o porque tenemos que ser fuertes, no nos permitimos expresar el enfado o expresar la rabia o expresar la tristeza. Y eso a la larga trae también consecuencias, ¿no? Porque si yo no me permito expresar la tristeza, y a veces sin querer le estoy dando un mensaje a mi hijo de que no se permite la tristeza. O si yo no me permito sentir rabia en un momento determinado, pues le estoy dando el mismo mensaje. Entonces, si nosotros a veces empezamos a poder mostrar pues, cómo estamos, lo que hacemos es crear que se pueda abrir a nuestro alrededor también, que los otros se lo permitan, que nuestros hijos se lo permitan, pues porque son un reflejo a veces, muchas veces, de cómo nosotros estamos y no nos damos cuenta, ¿no?
Es una cosa de atender también nuestras necesidades, nuestras emociones y poder así empatizar más con las emociones del otro y con cómo está. Otra cosa a tener en cuenta es la escucha. Una cosa a veces es oír lo que está pasando, oír lo que el otro nos cuenta y otra cosa es escuchar. Escuchar implica tener que estar con calma, eh, ver qué está pasando, a veces también escuchar el lenguaje no verbal. A veces estamos mucho en la palabra y no nos estamos dando cuenta del cuerpo, ¿no? De lo que nos está diciendo, si estamos nerviosos, si nos estamos mirando a los ojos, si estamos hablando de una conversación muy importante y lo estamos haciendo en un momento de prisa y corriendo. Bueno, eso es como detectar en qué momento estamos escuchando al otro y cómo lo estamos haciendo, o si simplemente lo estamos oyendo. Y como ya es algo que está tan repetido y que nos genera tanta distorsión en el día a día, pues a veces es incluso en el automático. Escuchar también el relato del otro, ¿no? Intentar comprender al otro desde qué lugar, cómo está viviendo él, cómo es la capacidad de abstracción que él tiene sobre el tema, ¿no? Bueno, es muy importante. Por último sería, pues, el que tiene que ver mucho con la escucha, que de hecho la escucha es parte muy importante de la comunicación. Sería ver cómo es nuestra comunicación, tanto la comunicación verbal, las palabras que usamos, como cómo lo hacemos, ¿no? Con el tono de la voz, eh, la comunicación gestual, todas estas cosas que a veces no las tenemos tan en cuenta y a veces no es tanto el qué nos dice, sino cómo nos lo dice, ¿no? Y nosotros también, a veces no es tanto el qué decimos, sino el cómo se lo decimos al otro. Creo que es importante pues, que lo podamos tener en cuenta cuando aparecen estas dificultades, ¿no? Algunas acciones que a mí me vienen de trabajo diario y que me parece que quizás nos puedan ayudar en este momento. Una es, si no sabemos qué hacer, mejor no hacer. Eh, en un momento de crisis, obviamente siempre primar la tranquilidad y que haya una contención y una seguridad. Pero si a veces estamos como muy bloqueados y es algo a pensar, es mejor igual darnos un tiempo, compartirlo, como os he dicho, con alguien donde podáis dejaros caer, con un profesional, con el profesor del cole, con una llamada de teléfono al psiquiatra que le está atendiendo, ¿no? Poderlo compartir con alguien, con un amigo íntimo, con alguien que de verdad podáis dejaros un poco sostener y luego actuar. Y aquí en el no saber qué hacer también, pues entra en juego la humildad. Es decir, no, para no hacer hay que primero reconocer que no sabemos. Y ahí hay que a veces ser humildes y decir, mira, yo con esto no puedo en este momento, estoy muy bloqueada, estoy muy enfadada, estoy muy triste. Ayudarme, ¿no? Pedir ayuda y buscar espacios. En relación con esto, buscar también apoyo en los servicios de salud mental, con los psiquiatras de referencia, revisar a veces el tema farmacológico, bueno, tenerlo en cuenta. Me parece fundamental tener lugares pues como este mismo que se está creando aquí ahora, ¿no? Donde poder compartir o tener momentos donde compartir y saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros, o que van a pasar, o que yo ya pasé por eso, ¿no? A veces estamos muy solos y hay como mucho individualismo y necesitamos tener lugares donde poder ver lo que nos está pasando con nuestros hijos, lo que está pasando en casa, cómo nos estamos sintiendo nosotros. Entonces, bueno, pues yo siempre animo a buscar algún grupo de terapia, o una escuela de padres, como estamos haciendo aquí, lugares para poder compartir lo que está pasando. Es para mí primordial. Otra de las acciones sería pues revisar en relación a cómo estamos nosotros, revisar cómo estamos con nuestra figura de autoridad.
cuánta autoridad tenemos, en qué momentos la cogemos, quiénes son las figuras de referencia de esa situación cuando aparecen las dificultades, que puede ayudar. No aplazar o trasladar la autoridad a otro, esto que os decía, ¿no? A veces hay que parar y pensar qué vamos a hacer al día siguiente, y otras veces hay que pues, coger la autoridad nosotros, ¿no? Porque a veces es como pues, lo que os decía, ¿no? Ya se lo diré cuando venga tu madre o lo vamos a hablar cuando con quién ha pasado o mañana voy a llamar a la psicóloga, no sé. A veces eso puede estar bien, pero siempre que no perdamos nosotros también las herramientas que podemos tener a la hora de ejercer la autoridad. No normalizar lo no normalizable. Esto es muy importante porque cuando entramos en la rutina del día a día, a veces un grito, un insulto, que se rompa algo en casa, ha pasado varias veces y por no saber actuar, por la rutina y por el miedo que nos puede generar, lo vamos dejando pasar. Y tiene que haber un momento donde digamos, oye, esto no está yendo bien, ¿no? Esto, pues yo no lo quiero en casa, esto tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Ponerlo un poco, compartirlo y darle la voz de alarma que pueda suponer. Bueno, una cosa súper importante cuando hay mucha tensión, cuando estamos, es usar el sentido del humor. Usar el sentido del humor, usar las cosas positivas, no caer siempre. Ahora estamos hablando obviamente de un tema que nos genera pues mucha, pues puede generar angustia, muchísimo miedo, pero obviamente esto es una parte del día a día. No podemos dejar que esto nos invada. Hay otras cosas muy gratificantes con nuestros hijos, momentos que compartimos que son maravillosos, y que tiremos también de todo esto para no entrar solamente y quedarnos con lo malo, que esto también pues los seres humanos somos un poco así, ¿no? Que acabamos tendiendo a quedarnos más con lo malo que con lo bueno que tenemos cada día, ¿no? Con nuestros hijos y en los espacios en casa. Esto tiene que ver, reforzar todo lo positivo. Muchas cosas muy buenas que pasan cada día y no las reforzamos. Y a veces nos quedamos solo reforzando las conductas negativas o con eso, ¿no? Ayudarles a identificar las cualidades y potenciarlas. Nos cuesta mucho decir a veces a nuestros hijos, decir, oye, estás haciendo las cosas bien, enhorabuena, felicidades, recompensar y decir un te quiero. Son cosas que a veces pues, nos cuestan y las dejamos un poco de lado y entramos en la parte más negativa. Y eso hay que también estar como alerta para también trabajarlas y no dejarlas ahí en un segundo plano, ¿no? Buscar las soluciones siempre en conjunto, esto es lo que pues, está diciendo todo el tiempo, ¿no? Y usar la negociación. Y cuando hacemos la negociación entre el adolescente y el padre o la madre, se tiene que cumplir. Hay que llegar a un acuerdo donde lo que se pacte ahí tenemos que luego cumplirlo, si no, no sirve nada negociar con nuestros hijos, con los adolescentes. Y bueno, hola Cristina. No sé si me voy de tiempo. Bueno, vamos un poco justo. No sé si a lo mejor podemos terminar aquí y bueno, pues comentar algunas de las comentarios o preguntas que han hecho, si te parece. Sí, tengo un minuto más de diapositiva que me gustaría nombrar, Vale, genial. vale, porque tiene un poco que ver con este. Me gustaría terminar con este de slide, que es la adolescencia, que es la transición a la vida adulta, que me parece muy importante para también ponerle atención, ¿no? Que es el comienzo de las responsabilidades. Y es la diferencia que cuando son niños todo lo hacemos por ellos y cuando empieza la adolescencia empezamos a adquirir responsabilidades. Son muchas responsabilidades de golpe y a veces les damos un poco, les decimos las cosas, pero ellos tienen que aprender a saber cómo. Por ejemplo, lo voy a decir muy rápido, pero una de las cosas que más preocupan es el uso de la tecnología y el uso del móvil. De repente pasan a tener un móvil que es un instrumento que no han tenido en la infancia, pero tiene que tener un aprendizaje social del móvil, porque claro, luego no podemos castigar porque ha habido un mal uso del móvil. Tiene que haber, pues eso, una cosa entre lo que hemos dicho de la responsabilidad, la autoridad y el afecto,
de cómo se usan las cosas. No he puesto aquí algunas cosas importantes que creo que os pueden ayudar a pensar, ¿no? Que es un poco el objetivo, que uno sería las tareas del hogar. De repente cuando son niños no hacen ninguna tarea del hogar y luego les pedimos cosas, que vayan a la compra, que hagan su cama, que preparen el desayuno y, y es un proceso y un aprendizaje. Y tiene que ser paulatino, porque si no llega un momento o puede decir que hay que hacer la cama y que usted diga, pues no me da la gana, ¿no? Quiero decir que son muchas cosas. Las tareas de la casa es una de ellas, que empiezan aquí la adolescencia, el manejo del tiempo, cuándo tienen que llegar a casa, a qué hora tienen que hacer tal cosa. Es un trabajo también que tiene que ser progresivo y que hay que educarles. La organización del tiempo libre, de repente tienen más tiempo libre, empiezan a salir con colegas, pero ahí están pasando un montón de cosas. Antes siempre han tenido tiempo libre con los adultos y es un aprendizaje también. De repente tienen ahí un espacio en la calle y no lo han hecho nunca. Entonces son también momentos de mucha incertidumbre para ellos. Otro sería este que os estoy diciendo, que sería para abordar específicamente, que es el uso de los móviles, que trae muchísimas dificultades y a veces pues, necesita un aprendizaje previo y una educación. Y el último también el manejo del dinero, ¿no? De repente ellos empiezan a manejar dinero, algo que no habían hecho nunca, y detrás del dinero hay muchísimas dificultades y muchas conductas problemáticas, como el uso, a veces el beber bebidas energéticas, no sé, pongo ejemplos que pueden surgir, o gastarlo en cosas que no deben, o bueno, puede haber otras dificultades también. Lo nombro aquí porque creo que es un momento donde se abren al mundo con muchísimas tareas y muchísimas cosas de actividades de la vida diaria y a veces sí, no se pueden ser motivo de alteraciones de conducta en casa si no se trabaja en cada una de ellas y no se hace progresivo con ellos. Y a nosotros nos puede generar pues mucha frustración, ¿no? O mucho enfado porque nos crean dificultades. Bueno, y con esto, bueno, termino la presentación. No sé, Cristina, y bueno, sería si alguien quiere compartir algo y bueno, te dejo aquí mi contacto y muchísimas gracias a todos por este rato. No sé si Cristina, ¿quieres? Muchísimas gracias, Marta. Ha estado muy interesante. Como no tenemos mucho tiempo, si eso te traslado a la última pregunta que ha habido, ¿vale? Y bueno, si no, como Marta os ha dejado el contacto, si tenéis alguna pregunta, pues podéis escribir a Marta o escribirnos a nosotros y intentaremos ayudaros. La última pregunta sí que ha salido es, has mencionado en un momento que una estrategia era pues, buscar apoyo en servicios de salud mental. Y preguntaba a Esther que qué servicios de salud mental. Pues según la zona, bueno, en Madrid, no sé desde dónde nos ha preguntado, pero tiene que haber un centro de salud mental en la zona donde está viviendo. Madrid tiene 17 áreas de salud, en cada una de las áreas hay servicios de salud mental donde hay trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros, psicólogos y funciona un poco como el médico de cabecera. Es cuestión de pedir una cita y pedir cita con un psiquiatra para que puedan pues, dar un diagnóstico, atender, sí, un centro de salud, pero especialistas en salud mental. En la zona donde vivas tiene que haber donde puedan acudir y les pueden informar. Muy bien, Marta, pues muchas gracias. Si os parece, lo dejamos aquí. Ya os digo, si tenéis, os ha quedado alguna duda, podéis contactar con Marta o con nosotros e intentaremos resolverlo. Gracias a Marta, gracias también a todas las Así personas. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Recordaros que la sesión queda grabada en el YouTube de Plena Inclusión Madrid. Estará disponible a partir de la próxima semana. Y bueno, pues adelantaros también que tenemos una próxima sesión de la Escuela de Familias, que será el día 17 de marzo, a esta misma hora, a las 6, le realizarán Elena Fernández y Marta Pozo, que son logopedas de la Fundación Down Madrid, y bueno, pues abordarán el derecho a comunicarse de los estudiantes con discapacidad y el desarrollo. Ahora, por último, os voy a pedir que antes de salir rellenéis una encuesta que tenemos, bueno, pues para que nos deis vuestra opinión y que nos sirva para seguir mejorando. Os esperamos en la próxima sesión y esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos. Adiós.